Buen día, bienvenidos a Tú Decides, un espacio donde tendremos muchas interrogantes y respuestas previo a la consulta popular y el referéndum que se viene el próximo 16 de noviembre. Gracias por acompañarnos otro sábado en Ecuador TV, en este lugar que hemos creado para resolver juntos esas pequeñas interrogantes sobre el referéndum y la consulta, previo a las elecciones que se vienen ya posteriormente. Bienvenidos a Tú Decides. Hoy nos acompaña Esteban Ron, experto constitucional, y también tenemos como invitados a alumnos de la Universidad Internacional del Ecuador. Buen día. Bien, Esteban, vamos a ver la pregunta que se plantea en el referéndum, que detalla lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Es lo que establece la pregunta del próximo 16 de noviembre. Pero para este contexto, para iniciar el programa, vamos a ver cómo está conformada actualmente la Asamblea y tenemos claro que existen 151 asambleístas en la actualidad. Pero si la pregunta se aprueba, ese número va a mostrar una reducción. ¿Una reducción de cuánto, Esteban? Vamos con la estructura inicial que nosotros tenemos en ese cuadro. 151 asambleístas que responden, en este caso, a una distribución provincial, nacional y de circunscripciones del exterior. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y el CARGI, qué bueno que estén los estudiantes acá y en general para las personas que nos ven y nos escuchan, el tema es los anexos. Y los anexos están cambiando la fórmula, en este caso general, de llegar al número de asambleístas. ¿A qué número llegaríamos? 76 aproximadamente. Es con un cálculo matemático, con el método de Hunt, llegaríamos a esa... Hay dos fórmulas internas. En primer lugar, recordemos que hay asambleístas nacionales, ¿no es cierto? Los asambleístas nacionales son un cálculo flat, un cálculo directo. Tenemos a 10 asambleístas nacionales por default. Y luego tenemos un segundo nivel de asambleístas por default, que son los provinciales. Es decir, vamos a tener a 24 asambleístas, porque la nueva fórmula te dice un asambleísta por cada una de las provincias que entran por default. Y de ahí viene el cálculo proporcional, Winter. Es un cálculo proporcional sobre la base del número de habitantes que tiene cada una de las provincias. Ahora, Esteban, hay un detalle. Vámonos haciendo vis a vis para que la gente entienda. ¿Ay? Actualmente existen 15 asambleístas nacionales de los 151. Así es. Y con la nueva fórmula tendríamos 10 asambleístas nacionales. Perfecto. Otro cálculo. Reducción Actualmente de 5. tenemos 130 provinciales. Sí. ¿Con la nueva fórmula? Con la nueva fórmula tenemos que empezar a disgregar. Vamos a tener fijos 24 asambleístas, uno por cada una de las provincias. Antes teníamos 2 asambleístas por cada una de las provincias, es decir, 48. Entonces, provinciales entramos por default con menos 24 asambleístas. ¿Ya? Y después nosotros teníamos una fórmula de cálculo proporcional por un número establecido de asambleístas, 200.000 o fracción superior a 150.000 habitantes en cada provincia. Según lo que establece en este caso la pregunta es cada 400.000 habitantes, ¿sí? Perfecto. Eso va a reducir ostensiblemente el número de asambleístas. Tanto así que en la gran cantidad de provincias van a ser menos de la mitad de asambleístas por cada una de ellas. Considerar también, Winter, algo que no se cambia, que son las circunscripciones especiales del exterior. Exactamente, en la actualidad, son 6 que tenemos actualmente, ¿verdad? Así es, porque tenemos 3 circunscripciones especiales del exterior, es decir, de los ecuatorianos que viven fuera del país, pero se van a mantener la fórmula de 2 por cada una de ellas, es decir, se repiten con 6 asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior. Perfecto. Ahora, para que la gente tenga claro, hay un detalle aquí. El cálculo es matemático en base a la población, ¿verdad? Expliquémoslo a la gente un poquito para que lo entienda en el contexto general. Claro que sí. En el Ecuador, según el régimen constitucional, nosotros tenemos censos cada 10 años. Lamentablemente, por la circunstancia de la pandemia, el censo tuvo un delay en el tiempo y los resultados estuvieron hasta el año 2024. Por lo tanto, podemos tener el ejemplo que en la Asamblea de 2025 tuvimos un aumento del número de asambleístas. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo que actualmente tenemos? En cada una de las provincias se van a tener un asambleísta extra por cada 400.000 habitantes que ésta tenga. De hecho, hay provincias en el Ecuador que no llegan a tener 400.000 habitantes. 2 provincias del Ecuador que no llegan a tenerlo, por lo tanto se quedarán solo con el asambleísta por default. Pero guarda una buena relación en el sentido de mayor población, mayor representatividad en el legislativo, ¿no? De hecho, es un cálculo proporcional, directamente proporcional, que ha estado en las fórmulas democráticas desde la historia. ¿Sí? El único cambio y otra cosa que tenemos que prestar mucha atención es que hay 3 provincias en las cuales tenemos circunscripciones específicas.
Guayas, Pichincha y Manabí. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, el cálculo se da sobre la base de cada una de las circunscripciones. Perfecto. Recordemos que Guayas tiene 4 circunscripciones, Pichincha tiene 4 circunscripciones y Manabí 2. Y además, Pichincha es o contiene al distrito metropolitano. Por Perfecto. lo tanto, hay un cálculo distinto. Hay que estar, y mi sugerencia en este caso es, a quienes nos ven, nos escuchan, vean en qué circunscripción están, si están en estas 3 provincias o en las otras, cuántos asambleístas definitivamente quedarían en su provincia. El cálculo ya está realizado. De hecho, el anexo Winter tiene el número de asambleístas que vamos a elegir en el caso de que el pronunciamiento sea favorable. Perfecto. A lo largo de la historia hemos tenido un sinnúmero de cambios en la Asamblea. Por ejemplo, ¿en qué año naciste tú? 2005. ¿Perdón? 2005. En el año 2005. Para esa fecha teníamos 100 asambleístas en el legislativo. Mira, es en base al cálculo matemático de población y lo que determina la normativa es que el número de asambleístas fue elevándose en el tiempo. Ahora la pregunta que se plantea es una reducción significativa de casi a la mitad. Frente a esto, ¿qué consulta tendrías tú en base a este planteamiento? Bueno, buenos días. Principalmente es sobre el principio de proporcionalidad y representación que se estableció en la Constitución de 2008. Y sería más bien en cómo se podría compatibilizar la reducción de asambleístas con la representación proporcional y además la diversidad política de nuestro país. Esteban. Es una pregunta bastante compleja porque incorpora un montón de variables, ¿no? Entonces, en primer lugar, el principio de proporcionalidad y representación proporcional, de hecho es como se denomina en la Constitución, no se rompe, Winter, porque lo que nos manda, y el mandato constitucional, es que la representación aumente por el número de habitantes. Pero ojo, si es que existen provincias en las cuales se pueda haber disminuido el número de asambleístas, vamos a tener a los asambleístas por default. Entonces, no hay una afectación en ese sentido. Y recordemos una cosa que es súper interesante, ¿no? Los asambleístas, una vez que llegan, en este caso, a su curul, dejan de ser asambleístas provinciales, sino que todos se convierten en asambleístas nacionales. No es que uno hace gestión de una o determinada provincia, obviamente se debe y vela por los intereses de esta, pero son representantes de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad no se va a romper si es que eso es lo que te preocupa. Ahora, Esteban, si hay una reducción significativa de asambleístas, si el pueblo decide que sí, ¿podríamos tener mejor calidad de asambleístas? Es algo no probado, es un tema de intuición y especulación, pero te diría que posiblemente sí. Es una pregunta que al reducir las opciones electorales, es decir, en este caso, el rango que tú tienes para llegar a ser asambleísta, la organización política tiene que responder con sus mejores cuadros. Exactamente, ahí está el detalle, porque pueden existir elecciones primarias a la interna y puede destacar la mejor opción como candidato asambleísta. Eso es lo que se pretendería hacer, Winter, pero claro, ¿En la práctica? Es una responsabilidad altísima de las organizaciones políticas. Y además recordemos una cosa, las elecciones primarias, ¿sí?, o de selección interna son obligatorias para cualquier proceso electoral, ¿no? La selección, bajo las 3 modalidades que establece el Código de la Democracia, tiene que realizarse. ¿Qué es lo que se pretendería con esto? Que las organizaciones políticas, en este caso en las provincias, imagínate, que van a tener 2 representantes, siempre se jueguen por los mejores cuadros. Así es, ¿sí? ese es un detalle Pero importante, ¿no? hay un tema que lamentablemente no es ecuatoriano, sino que es un fenómeno regional, el populismo, ¿sí? Chantal del Sol, autores que los chicos deben estar familiarizados como, señala que el populismo es un efecto que lamentablemente del cual no hay regreso. Entonces las organizaciones políticas tienen que ser súper selectivas en primer lugar. Y en segundo, creo que el proceso de democracia interna va a tener que ser muy selectivo al momento del escrutinio inicial. ¿A qué me refiero con esto? El candidato debe partir de un escrutinio político interno para que luego tenga un escrutinio primera fase, segundo escrutinio político, que es cuando hay las impugnaciones, y luego si soy candidato como tal. Claro, Entonces, hay un detalle importante, ¿no? Si la pregunta pasa o no pasa, la importancia aquí está en la responsabilidad de la gente en votar por gente que realmente sea pro. creo que es una responsabilidad compartida, Winter. Es decir, viene un tema de las organizaciones políticas para poner a gente proba, adecuada, ¿sí? Que tenga formación político-partidario, pero que también tenga entendimiento del interés público, que conozca de la administración pública. Y al mismo tiempo, el votante, segundo efecto, ¿sí? Es un efecto fáctico que se espera, de intuición, que el votante en la estructura de listas que nosotros tenemos, es decir, voto en plancha, listas cerradas y bloqueadas, se vaya por esa mejor opción y no haga un voto populista. Exactamente. Es una conjunción. Aquí hay un doble efecto, pues, ¿no? Sí. Si hay el cambio que argumenta la pregunta, pues simplemente la gente tiene que escoger bien.
Así es. Y la organización política escogería. Desde abajo, exactamente. ¿Sí? Los cuadros mejores saldrán a relucir, pues, ¿no? Sí, entonces se podría decir, ya no intuitivamente, sino que con el análisis que estamos haciendo acá, que sí habría una mejora ostensible en la calidad de democracia. Sí. Y además estás eliminando otros efectos que están en el ambiente político. Por ejemplo, los denominados cacicazgos. La selección a dedo del candidato, la selección por conveniencia, la selección porque se dedica al arte, porque es conocido, porque las organizaciones políticas ya no van a poder tener estas oportunidades residuales de relleno, sino vamos con lo mejor que tengo. Todos tienen la oportunidad de ser candidatos a la asamblea, ¿no? Es decir, sin diferenciar lo que hagan en su desarrollo profesional. Pero los mejores cuadros, estamos hablando de personas que desarrollan un estudio determinado, que tienen conocimiento para saber con certeza y con firmeza ejecutar normativas y legislar bien. Bajo esa perspectiva, miren, en 1979 existieron 69 asambleístas. La reducción que estamos hablando acá con la pregunta es un poquito más, pero si nos remontamos a la historia, en el 79 era de 69. Frente a esta circunstancia, ¿ustedes han pensado, han discutido en casa esa posibilidad de tener mejores asambleístas si tenemos menor número de legisladores en base a esta pregunta? Cuéntanos, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, es algo que uno se plantea teniendo en cuenta las deficiencias que pueden llegar a tener los procesos políticos. Sin embargo, una interrogante que yo me hago mucho es cómo evitar la centralización del poder político en una sola organización política, teniendo en cuenta que es un riesgo que se corre. ¿Cómo se distribuirán los escaños de manera efectiva sin dar todo el poder a una sola organización política? Bueno, Esteban, eso ya es decisión del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Pero, sí. ¿Qué se puede hacer para tener esos cuadros y que realmente la representatividad se vea manifestada en el legislativo? Hay que entender la fórmula, chicos, de distribución de escaños que nosotros tenemos. Con las últimas reformas al Código de la Democracia, ¿sí?, se volvió nuevamente al método de asignación de Hunt. Este método, que no es muy compatible, a pesar de que se lo ejecuta con la forma de votación por lista, no favorece a las minorías y se corre el riesgo que tú acertadamente manifiestas, ¿no? Que haya, en este caso, una concentración de opciones. No hablemos de poder, una concentración de opciones electorales y que se genere un bipartidismo fáctico o que se eliminen organizaciones políticas que, a pesar de tener aceptación, no lleguen a tener representación. Hay mucha gente que se pregunta, si el candidato 1 obtuvo 1 millón de votos, ¿por qué no ganó el que tuvo 1 millón de votos? Y se hace referencia y se da favoritismo al método de cálculo en base a lo que obtuvo la organización política. Justamente. Ese es el detalle, ¿no? Sí, los métodos en este caso están para distribuir ahí sí la representación y que me digan cuáles son los candidatos que van a ser autoridad, ¿de acuerdo? Entonces el método está ahí para generar la composición del organismo colegiado, en este caso Asamblea Nacional. Pero es importante ese detalle porque de esa manera se puede legislar, porque no puedes tener tantos asambleístas que tengan diferente visión política y donde puedas tener un desarrollo de propuesta en conjunto que se puede impulsar. Así es. Parte del método que nosotros aplicamos en el Ecuador va a hacer que sí se centralice un poco, en este caso, la decisión electoral, lo que genera herramientas de gobernabilidad. De acuerdo que sí, porque no hay tanta pluralidad, discusión o inclusive mala discusión, ¿no? Esos cuartos oscuros que todavía hay en el legislativo. La ventaja es que los procesos internos legislativos o de fiscalización serán mucho menos trabados. Perfecto. ¿Sí? Donde los intereses particulares de las organizaciones políticas van a quedarse aislados, sino que va, y de hecho la fórmula así lo prevé, que sea un interés general, inclusive colindante con los intereses del gobernante, que genere un esquema gubernativo tranquilo, sencillo y sin trabas fácticas o particulares. Perfecto. Esteban, mientras hacemos la interrogante, sí nos puedes preparar información que corresponde a la diferencia entre el número de asambleístas por provincias, a diferencia de la actualidad y lo que se podría venir después. Por supuesto. Perfecto. Vamos con otra interrogante. ¿Qué consulta tú tienes para Esteban? Bueno, muchas gracias. Primero, se argumenta que con la disminución del número de asambleístas, los debates legislativos se vuelven mucho más ágiles y eficientes. ¿Consideras tú que esto sí es cierto, que con un número disminuido de asambleístas, la eficiencia de la Asamblea Nacional se vuelva mucho más rápida? Teóricamente, sí. Sin embargo, estamos en un espectro práctico. Y una cosa igual, chicos, ¿no?
Precepto básico, si vamos a cambiar la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa va a cambiar necesariamente en una recodificación que tiene que adecuarse a la circunstancia y a esa realidad de 76 asambleístas. No vamos a poder tener la gran cantidad de comisiones que tenemos permanentes, porque no vamos a tener asambleístas que lleguen a esas comisiones. Primera cosa, ¿se van a poder instaurar 1 o 2 debates internos y luego externos? Tal vez no, porque no alcanza el número de asambleístas en esta distribución. Pero de ahí la conformación y la ejecución legislativa para que una norma salga a la luz sí requiere de mucha discusión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la ley va a alcanzar a regular? Tiempos de intervención y número de intervenciones quedan de mucha discrecionalidad y de la actividad legislativa. Tú no puedes restringir eso, ¿sí? La agilidad del debate, o en este caso el conocimiento en el debate, no va a depender del número de asambleístas, sino de la gestión interna de quien lidere, en este caso, la Asamblea Nacional. Pero digamos que en espectros reducidos legislativos la calidad tiene que aumentar, porque igual sus intervenciones van a ser mínimas, van a tener pequeñas oportunidades a través de las cuales tienen que expresar su punto de vista. Perfecto. Al volver de la pausa comercial, venimos a analizar el tema económico. ¿Cuánto gana un asambleísta? ¿Hay un beneficio económico en todo esto? ¿Sí o no? Miren, vamos a dejarlos con un interrogante que tenemos acá en nuestra pantalla y establece la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un asambleísta? Hay 3 opciones. En casa analícelo. A. Crear, reformar leyes. B. Fiscalizar autoridades. O todas las anteriores. Volvemos después de la pausa. Perfecto. Venimos con la respuesta de la pregunta planteada. Decíamos, ¿cuál es la función de un asambleísta? Crear, reformar leyes, fiscalizar autoridades o todas las anteriores. Bueno, empecemos por acá. ¿Cuál de las opciones crees que es la correcta? Sí, todas las anteriores. Miren, tienen total conocimiento de lo que un asambleísta realiza y cuál es su trabajo. Bueno, vamos a analizar lo que habíamos dicho antes del corte comercial, Esteban, y es el tema económico, lo que representa la función legislativa para el Estado y que se les pague un salario y lo que todo eso engloba. Tenemos claro que un asambleísta gana alrededor de $6,000, ¿verdad? Sí, es un tanto menos, ¿no? Con las reducciones del rango del asambleísta dentro de la escala que determina el Ministerio de Trabajo, hace que tenga esa escala salarial. Después de la del presidente viene el asambleísta por la representación. Exactamente. El dato específico, no existe una data específica del costo por despacho, lo hice la averiguación antes de... Pero hay cálculos estimados. Hay ¿no? cálculos estimados mensuales de toda la función legislativa. ¿A qué me refiero? Pago de salarios, pago de servicios básicos, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Una Asamblea Nacional le cuesta al Ecuador mensualmente, según la distribución de 151 asambleístas, de 2.8 a 3.2 millones de dólares mensuales. Ya, hagamos un cálculo. ¿Te parece, Esteban? Claro. A ver, estamos hablando que en asesores existen salarios que van alrededor de $1,300 hasta $5,000. Hasta 4,000 y pico de dólares Así los es, asesores alrededor de uno. 5,000. Así es. Exactamente. Si nosotros hacemos cálculos, sumamos y restamos y hacemos la cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos el salario de un legislador que es alrededor de $6,000. Si a este rubro nosotros lo multiplicamos por 151, tenemos un rubro de $906,000. Así es. Aproximadamente, cerrémoslo en $1 millón, ¿verdad? $1 millón. Si hablamos que existen los asesores, ¿qué será un equipo de 4 alrededor? De lo que entiendo, son 3 asesores por cada uno de los despachos, más los asesores de bancada, más los asesores de comisión. Entonces, si multiplicamos y ponemos un promedio de 3 asesores por 151 asambleístas y por un promedio mensual de $1,800 o $2,000, tendría que ser el cálculo Winter. Exactamente. Ahí Dos hay asistentes, ajustes dos del asesores, otro ¿no? millón. Claro, exactamente. Ahora, también hay detalles de los ingresos que tienen por el tema de arriendos, si son de provincia, a ellos se les cancela un rubro determinado y el valor sube a la cifra que mencionó en principio, ¿no? Así es, pero también los gastos operacionales, como les decía, pago de servicios básicos, internet, a veces las mejoras que se hacen en el sistema de votación, actualización de licencias computacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle ahí. Sí. Es decir, no podemos cuestionar el rubro en general porque es la legislatura
es un trabajo que deben realizar. Sin embargo, lo que sí demanda la gente es mayor calidad en conocimiento para estar bien representados. Esa es la situación que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Cuando tuvimos la Constitución del 2008, ajustamos el paradigma constitucional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde los derechos de participación política, no solo elegir y ser elegido, sino todos los derechos de participación política no pueden tener ninguna restricción. Y es por eso que se liberaron de requisitos a los candidatos asambleístas, dejando así solo estar en goce de derechos de participación política, en este caso, que es lo que les faculta a ser elegidos y ser mayor de 18 años. No hay otro tipo de requisitos, ¿de acuerdo? Pero en los últimos años, ¿qué es lo que hemos visto? Un déficit en la calidad legislativa. Tú señalabas una pregunta acertadamente y la estudiante la contestó sin chistar. Pero no solo es fiscalizar autoridades, estamos hablando del ejercicio de un control político que tiene 4 tipologías. No solo es producción legislativa, es decir, no solo es el debate, sino es una recodificación, una inteligencia normativa, etcétera. Y en eso vemos una falencia y una caída en los últimos años, no solo de este periodo, sino hacia atrás, de la calidad. No solo expresiva, no solo de los discursos, sino ya de la producción, del tipo de leyes que se están aprobando, muchas veces ineficaces, otras veces inconstitucionales. El control político, juicios políticos que no llegan a una determinada función de fiscalización o que son cartas políticas para estar surfeando la ola de ese momento. Entonces, esa calidad es la que tiene que ser superada. ¿Cómo lo logras? Yo sé que no es un cálculo proporcional o una fórmula proporcional que venga una persona que sea PhD y que tenga postdocs en ese sentido a ser asambleísta. Es una conjunción, ¿sí? Conocimiento, prospectivo. Segundo, experiencia, ¿sí? Tercero, sintonía con las personas. Las cualidades de los asambleístas nacionales legislativos son una conjunción, pero por eso es importante, en este caso, el escrutinio inicial de las organizaciones políticas. La organización política, más que nadie, sabe si el asambleísta cumple o no cumple con las características que estamos buscando. Y detalles tan mínimos como el no estar ausentes en sesiones legislativas. Ahora ya se sanciona, ¿no? Sí, bueno, en buena hora, mínimos, ¿no? En buena hora ahora ya se sanciona, ¿no? Y también el tema de la continuidad del trabajo, y creo que en ese sentido ha habido un avance en la Asamblea Nacional. Otra cosa que hay que eliminar, el posible tráfico de influencias al interior, ¿no? Mi equipo de asesores, ustedes, ¿sí? Futuros asambleístas o futuros asesores, tiene que ser hipertécnico. ¿Sí? Yo no necesito un asesor de determinadas características que tenga funcionalidades de estricta agenda. Yo necesito un asesor que sea transversal en conocimientos y que sepa coyuntura política, pero también producción legislativa. Y otro asesor que sea experto en el tema de fiscalización. Eso es lo que se requiere, es una profesionalización de la política. Ese es el concepto. Perfecto, Esteban. Vamos con más interrogantes de los estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador. Cuéntenos, por favor, ¿qué consulta tienen luego de esta explicación detallada que hemos hecho del tema económico? ¿Tienen alguna interrogante? Bueno, buenos días con todos. Primero que nada, yo quisiera manifestar que, en efecto, o sea, el tema del costo para el Estado de mantener justamente estos rubros para los asambleístas es elevado, excesivamente, significativamente elevado. Considero que este sería proporcional si es que realmente existiera esa calidad o ese grado de representación para el cual se supone que los asambleístas tienen que ser calificados. Pero lo que hemos visto recientemente en varios reportes es el hecho de que ha habido un alto nivel de ausentismo por parte de muchos asambleístas justificados en muchas ocasiones con permisos médicos y demás. Ahora, la pregunta que yo quisiera realizarte, bueno, de hecho tengo dos, y la primera viene a ser, tal vez no solamente la solución viene a ser el reducir la cantidad de asambleístas que haya en ese momento en la asamblea, lo que garantice la calidad, sino tal vez también el hecho de establecer nuevos y mejores mecanismos, no requisitos, sino nuevos y mejores mecanismos de rendición de cuentas. No solo de transparencia, no solo de evaluación, sino de rendición de cuentas que realmente involucre todos los factores de actores, foros, la obligación de otorgar explicaciones e información de manera transparente y sobre todo el tema del juicio y de la responsabilidad y que tenga que ser algo público. Y la otra pregunta viene a ser el tema de la reducción de asambleístas. Se justifica mucho con lo de la eficiencia, con mejorar la eficiencia de la asamblea. Esto de una u otra manera puede recaer en una lógica más bien gerencialista que priorice los resultados frente a más bien los procesos, la calidad de los procesos. ¿Crees que existen riesgos de abordar la asamblea en este sentido? Perfecto, Esteban. Tienes como 8 preguntas, no solo 2 ahí, pero... Una lista enorme. Sí, pero y es parte de la discusión y yo aplaudo eso. En casa, precisamente yo creía que la gente está haciéndose muchas preguntas y es precisamente
este grupo de invitados que viene a plantear las interrogantes de la ciudadanía. Sí, Esteban, sí, así es que excelente. a contestar A ver, las 100 preguntas que Vamos a tratar de ir poco a poco, ¿sí? Los estándares, hablemos de estándares de eficiencia más que eficacia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que tú planteabas, ¿no es cierto? Pueden haber modelos en los cuales tú tienes algunos números que dicen que tu labor es eficiente, ¿no es cierto? 3, 4 sesiones diarias, pero ¿y la calidad? Entonces vamos con esquemas de no tanto de rendición de cuentas, sino de actividad de calidad, pero cuantitativa y cualitativa. Es decir, que haya un grado de determinación y de fiscalización de esa actividad, como los observatorios nacionales, de que efectivamente se está realizando algo. Ahí creo que trato de contestar la primera pregunta, ¿no? En términos un poco más sencillos. El otro tema, posiciones gerencialistas, es bueno adecuar las posturas empresariales al sector público siempre y cuando sean compatibles. El gerencialismo no es tan compatible respecto de una función de representación, pero entendí tu idea y te felicito. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de circunstancias? El gerencialismo es igual a un tema de posiblemente romper el azar y llegar a posiciones por un tema de méritos que no te corresponden a ti ni siquiera, ¿no? Y que tú tienes una estricta gerencia respecto de resultados. Concluyo o me anexo a lo que te decía. ¿Resultados de qué tipo? ¿Cualitativos o cuantitativos? El gerencialismo es resultados cuantitativos. ¿De qué me sirve a mí tener 40 producciones legislativas cuando estas no son aplicables o son inconstitucionales? Entonces, es un ejercicio de transversalidad y un tema de fiscalización. ¿Cuál es el problema con los asambleístas? Que la calidad legislativa está solo fiscalizada a través de escrutinio, pero es un escrutinio ciudadano de la sociedad civil organizada. Los observatorios hacen una gran labor, y por eso se vuelven inclusive medio enemigos del legislativo, ¿no? Pero tienen que tomarse esa observación prospectivamente. Si me están observando, corrijo, ¿sí? ¿De dónde viene este? Hablemos de un liderazgo. El liderazgo deviene en la Asamblea de dos fuentes. La primera, las autoridades plenamente electas, pero hay un liderazgo intermedio trascendental, que es el que fija la agenda, las comisiones. En las comisiones, los presidentes o presidentas de las comisiones son las que, aparte de poner una bonita agenda y salir... Son claves porque son el punto de partida en el legislativo, Exactamente, ¿no? Ese detalle Winter. es importante. Esa es la iniciativa o la exaltativa legislativa, ¿sí? No es un tema de agendamiento, es un tema de controles previos. Es decir, este proyecto de ley que tú me has presentado no tiene ni pies ni cabeza. ¿Para qué lo trato? Lo descarto, ¿no es cierto? Pero si viene Winter y me presenta un proyecto de ley acertado, asertivo, con prospectiva, lo agendo. Entonces, ese juego de ese mando o de autoridad intermedia es fundamental. Perfecto. Ahí haces un control interno. Ahí hay un detalle. Cuando uno va a la universidad, conversa con los compañeros luego de elecciones. Cuéntanos tú, por favor, luego que votan, vienen los resultados, ¿qué tipo de charla tienes con tus compañeros en el sentido de la calidad de asambleístas por los que pudiste haber votado, por ejemplo? Bien, buenos días. En realidad yo creo que esta discusión se marca realmente por la incertidumbre que suele haber. Realmente no hay un gran conocimiento público de quiénes son los asambleístas que nos representan. Sin embargo, siempre vamos a elecciones pues para escogerlos. Es que la En este papeleta, contexto, claro, mira, la papeleta es tan amplia que muchas veces uno solo alcanza a diferenciar los rostros conocidos. Claro. Y ahí está uno de los grandes problemas que hay. Más allá de la cantidad de asambleístas, creo que igual que mis compañeros, depende mucho de la calidad. Sin embargo, justamente por ahí quisiera hacer mi pregunta. Más allá de los mecanismos de abajo hacia arriba, o sea, los observatorios ciudadanos, al igual que la sociedad civil, ¿qué mecanismos podría implementar el Estado para garantizar que no solo haya una buena transparencia, como mencionó mi colega, sino también que haya en sí una buena elección de estos candidatos? Exactamente. Esteban, por favor, si puedes, en unos 20 segundos para irnos a un corte comercial y seguir con lo que habíamos hablado para hacer un vis a vis del tema de las provincias, actualmente con cuántos legisladores cuentan versus lo que se vendría si es que se aprueba la pregunta. Perfecto, sencillo. Los mecanismos de transparencia que en la actualidad tenemos son dispersos y compuestos, que no llegan a su objetivo. ¿Sí? Tienes cumplimiento de la ley de la LOTAIP, por ejemplo, tienes otro cumplimiento de Defensoría, del CPCCS. Si tú logras centralizar, en este caso, la fiscalización estatal sobre el uso de recursos en una sola autoridad, tienes eficiencia, ¿no es cierto? Y la segunda, mecanismos top-down no existen porque se entiende que el legislativo está al mismo nivel por la estructura de funciones, es decir, hay una coexistencia de poderes. Los mecanismos, en este caso, Winter, son estrictamente técnicos, evaluativos de calidad conforme a estándares inclusive internacionales. Perfecto, Esteban. De forma breve,
para irnos a la pausa comercial. Hablábamos del número de asambleístas. En Guayas, por ejemplo, actualmente existen 24 asambleístas, ¿verdad? Sí, la reducción en Guayas es una de las más ostensibles, según la Si es que se nueva aprueba la fórmula. pregunta. Si es que se aprueba la pregunta, si es que se aprueba esta fórmula, estarían 11 asambleístas en la provincia. Perfecto. Veamos Pichincha brevemente. ¿Actualmente tiene? 15 asambleístas. ¿Y la es reducción decir, sería? 7 asambleístas. No, proporcionalmente no es tan fuerte como la de Guayas, ¿sí? Estamos hablando del 50% prácticamente, pero se lo va a sentir justamente por la inclusión del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Azuay? Azuay tiene una reducción igual de menos de la mitad. Tiene 10 asambleístas en la actualidad y serían 4 los asambleístas en la nueva fórmula. ¿Imbabura, por ejemplo? Déjame citar acá. Tenemos Imbabura, una de las provincias. Imbabura tiene una particularidad, ¿no? ¿Cuál? En estas elecciones 2025 subió un asambleísta, ¿sí? Es decir, tiene 4 asambleístas en la actualidad y con la nueva fórmula tendría 2. Perfecto. Ya todo queda en manos de la ciudadanía y el referéndum será el próximo 16 de noviembre y pues tendrá que plantear su voto para decidir en este proceso electoral. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el programa Tú Decides. Bien, seguimos en Tú Decides. Mostremos la siguiente pregunta del referéndum del próximo 16 de noviembre que establece lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos? Esta es la pregunta que se plantea al pueblo ecuatoriano. Tenemos un punto de partida, ¿verdad? ¿Es necesaria o no una reforma a la Constitución, Esteban? En este punto hay que señalar que la Constitución del 2008 tiene algunas falencias y algunas instituciones político-jurídicas que ya no traen el efecto jurídico, político, social deseado, ¿sí? Y que hay que reformar algunas partes y que lamentablemente por los otros ejercicios que se han tratado de realizar de reforma constitucional se han generado parches, que la vuelve ineficaz pero también inorgánica. Por lo tanto, creo que en este punto y para operativizar las necesidades que nosotros tenemos a través de políticas públicas que sean más sencillas pero efectivas, ¿sí? Menos costosas pero con mayor grado de satisfacción, puede ser la constituyente o la nueva constitución una herramienta adecuada además de un cambio paradigmático histórico que nosotros tenemos, como el de la irrupción del narcotráfico y la criminalidad en el Ecuador, que el modelo ya no da abasto como para solucionar este tema. Ese es un detalle importante. La pregunta que vimos es de consulta popular, pero también existe el referéndum de forma paralela, solamente para que la gente tenga esta diferencia clara, Esteban. ¿Qué es consulta, qué referéndum? Ok. Son dos procesos de pronunciamiento, de ejercicios de democracia directa que nosotros tenemos en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con los esquemas de referéndum? Que la consulta siempre va acompañada de un anexo específico que te dice dónde y cómo se va a cambiar, en este caso la Constitución y el esquema legal respectivo para solventar lo que está planteado en la pregunta. Por eso te decía en la parte inicial, las 3 preguntas de referéndum, el catch está en este caso en los anexos. ¿Qué es lo que pasa con la consulta popular? Es una pregunta que en este caso el mandante hace directamente a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un asunto de interés público, como por ejemplo el tema de la constituyente, ¿sí? Vamos a un proceso constituyente, hay que entenderlos también como un proceso constituyente, perfecto, ¿sí? Porque vienen más elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, acabas de mencionar algo importante, de la importancia de un cambio constitucional, porque estamos viviendo un tiempo y espacio totalmente diferente a los años anteriores. Absolutamente. El ejemplo más claro es el tema de la delincuencia organizada, el narcotráfico, que se ha visto en magnitud evidenciado en casos donde han intentado sacar grandes cantidades de droga y detectadas en alta mar, como también tenemos la minería ilegal y otros elementos. Es importante, y vamos a conversar con ustedes este momento, de analizar esto, el tiempo y el espacio. Porque es importante cambiar esta constitución en la que estamos. Es decir, tener un panorama necesario, legislativo, que contribuya a frenar a estas mafias. Por ejemplo, tú debes tener casos de amigos, compañeros que han sido asaltados en la esquina o que fueron
quizás secuestrados en algún momento. Aunque ya ha habido reducción de esos casos, ¿has tenido tú que compartir esas experiencias malas? Pues la verdad es de que sí. Actualmente en el Ecuador es una realidad que a duras penas vivimos. ¿Cómo lo percibes tú? Por ejemplo, el tema del atentado que hubo del coche bomba en Guayaquil, por ejemplo. ¿Cómo lo viviste en familia? ¿Cómo lo discutiste? Bueno, la verdad es de que es una situación en la que hay demasiada inseguridad, demasiada incertidumbre en qué pasará mañana. Puedo salir tranquilo en las noches, ya ni siquiera en las noches, sino en periodos diurnos, por ejemplo. Claro. Ahora hay un detalle, ¿no? Es decir, lo que estamos conversando va de la mano con el tema de la base norteamericana, o mejor dicho, la base extranjera que podría apoyar a Ecuador en el tema de seguridad y que va a estar planteada en una de las interrogantes en la consulta y referéndum. Pero, ¿qué interrogante se abre en este espectro para plantearlo, Esteban? Bueno, uno de las principales interrogantes que existen es este dilema entre la seguridad y la soberanía. ¿Qué es lo que va a perdurar? ¿Vamos a perder nuestra soberanía a cambio de recibir la seguridad? Las personas, por lo general, mantienen el argumento de que es preferible mantener nuestra soberanía por las injerencias que se pueden hacer estos actores externos en decisiones políticas y de seguridad interna. Sin embargo, el establecimiento de estas bases militares extranjeras pues, puede consolidar una mayor facilidad en la vigilancia de estos negocios de narcotráfico, negocios ilegales, crimen transnacional, vigilancia a zonas marítimas y aéreas, en donde tal vez, y solo tal vez, se puede disuadir por fin, de una vez por todas, este miedo característico del día de hoy. Usted había mencionado, Winter, de que estamos en un contexto en el que se está optando por cambiar una constitución. Bueno, es la incertidumbre. Exactamente, es el miedo. la incertidumbre. Ese es un detalle importante, Esteban. A ver, hay que separar algunas cosas aquí para desmenuzar. Estamos hablando que hay un planteamiento en cuanto a una reforma en la Constitución que está en la pregunta de bases militares extranjeras con apoyo en seguridad en el país, ¿verdad? Frente a esa circunstancia, evacuando lo uno de lo otro, también fue importante ubicarla como pregunta aparte, fuera del análisis en la posible Asamblea Constituyente, ¿verdad? Sí. ¿Era necesario? Sí. Yo creo que es un tema de secuencia de decisiones que tuvo el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y recordemos que la pregunta de la eliminación de la prohibición de las bases militares o bases extranjeras en el Ecuador es un proceso de reforma parcial. Así es. Que ya fue tratado en la Asamblea Nacional, que tuvo una justificación y adecuación constitucional y que hubo un debate por los representantes, por lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Entonces creo que es una pregunta ya evacuada técnicamente. Respondiendo a la pregunta del estudiante, mira, yo creo que en la actualidad tenemos que hacer una convivencia de las instituciones político-jurídicas. No es un tema de soberanía, no es igual a democracia, o democracia no es igual a seguridad. Hay una convivencia de principios. El Ecuador tranquilamente puede seguir siendo soberano, puede tomar sus decisiones a pesar de que tenga unas bases extranjeras. Porque aquí hay que señalar algo. Las bases extranjeras que son parte de una estrategia geopolítica, ¿sí? Geopolítica que involucra, y ustedes son internacionalistas, a varios actores de la comunidad internacional, va a generar determinados resultados en ese ambiente. Lo que le corresponde al Ecuador, en este caso al presidente Noboa, a los legisladores, es controlar lo que pasa en el Ecuador. Se aprueba el tema de las bases extranjeras, ¿no es cierto? Tiene que producirse sí o sí, ahora que hablamos de la Asamblea Nacional, una ley que norme en este sentido los límites y que establezca las delimitaciones de las actuaciones, en este caso de los ejércitos o cuerpos armados extranjeros. Tiene que haber un complemento. Tiene que haber convenios también, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Y tienen que haber principalmente restricciones para que no rompan el principio soberano. Entonces, es un tema de convivencia, es un ejercicio muy técnico. Por eso llamamos la atención de la calidad de los asambleístas. Necesitamos una producción legislativa alrededor de este tema de muy alto nivel y con mucha tecnicidad. Perfecto. Hay mucha gente en la calle que manifiesta que el número de artículos de la Constitución es muy amplio, 444, el número es muy elevado. ¿Creen ustedes que quizás en una reducción o ampliación del número de artículos se verá la diferencia o tenemos que ver más bien calidad significativa en estas normativas? Cuéntanos, por favor. Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. Y sí, sin lugar a dudas son demasiados artículos, pero más allá de la cantidad debemos enfocarnos en la calidad. Asimismo, cuestionarnos si es necesaria una constituyente. ¿Por qué no agotamos los recursos como la reforma parcial o la enmienda? Ya se lo ha hecho significativamente, Esteban, ¿verdad? Ha habido algunas enmiendas que se han analizado, pero parece que el problema ya también es de fondo, no solamente de forma en algunos artículos, ¿verdad? Sí, es un entendimiento, a ver, los procesos que el estudiante señala, ¿no?, de consulta popular a través de reformas y enmiendas, creo que no han terminado de ser entendidos por parte de los actores políticos, que no han puesto en funcionamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún ejemplo que quizás podamos ponerlo sobre la mesa? hablemos, para no referirnos por respeto al proceso constituyente y actual, llegamos a un parangón histórico. El presidente Lasso hizo un planteamiento de determinadas preguntas que no tuvo una favorabilidad adecuada, que se demoró 2 años en ejecutar la consulta popular, pero que resultaban parches y que no te solventaban el tema general. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el número de artículos? ¿Sí? Tú acertadamente lo señalabas. 444 artículos pueden sonar mucho, ¿sí? Pero no es un tema de calidad o cantidad. Es un tema de articulación. Yo puedo tener 600 artículos que en el caso de que la administración pública no esté bien articulada, no me van a servir los 600 artículos. Puedo tener 100 y pico de artículos que si la administración pública no está bien, tampoco me va a servir. Entonces, vamos a analizar un artículo aquí. Perfecto. Vamos a analizar un artículo. Solo para cerrar, es un tema de entendimiento de la distribución del poder y hacer que la administración pública sea operativa a nuestras necesidades. Perfecto. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, Claro. no tan lejos. Y tenemos un artículo que establece la Constitución y que muchas veces la gente se pregunta si es adecuado o no. Se lo analizará en su debido momento. Primero tiene que pasar esta primera fase, luego ya vendría la votación e instalación de la Asamblea Constituyente y luego la aprobación final, pues, ¿no? Veamos en el monitor que tenemos la consulta del artículo 171. Las autoridades de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos. Aquí hay un detalle que vale la pena analizar y en su debido momento habrá una ampliación. ¿Es necesaria una justicia paralela a la justicia ordinaria, como lo tiene la justicia indígena, como para analizarlo en algún momento? Mira, este es el claro ejemplo de la armonización, ¿sí? El tema de la justicia indígena es un reconocimiento histórico. No podemos negar bajo ninguna circunstancia que hay un desarrollo de los pueblos y nacionalidades y que tienen métodos internos de administración de su justicia. Exactamente, es de su justicia. Pero esto podría romper el principio de unidad jurisdiccional. ¿Cuál es el principio de unidad jurisdiccional? Este principio que señala que solo el Estado puede administrar justicia. Es un tema de convivencia, ¿de acuerdo? Y es claro el artículo que te dice, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos, que no rompan el principio, en este caso, de unidad jurisdiccional. Un ejemplo. Mira, por ejemplo, Okay. lo que sucedió en Imbabura. Ujú. Aplicaron justicia indígena a los militares que trataban de establecer el orden, desaparecieron por algunas horas y volvieron bajo un castigo. Mira lo que dice el propio artículo, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Exactamente. Ese tema del derecho propio es fundamental. En este caso, los militares no son parte de un derecho propio. Los Además que militares no son existe- parte de una unidad jurisdiccional estatal. Además que no existe una aclaración a quienes se les debe aplicar la justicia indígena, es decir, es a miembros de su comunidad, Sí. pero también hacen detenciones de delincuentes, por ejemplo, y los Justamente. castigan con látigo. No, justamente. ¿Qué es lo que le faltó a este artículo? Que es algo que no se entendió. Se pretendió que esto se desarrolle a través de pronunciamientos de Corte Constitucional o de jurisdicción ¿Qué nacional. sumarías a este artículo? Mira lo que pasó en Bolivia, utilizando el derecho comparado ya que nos gusta mucho en el Ecuador. En Bolivia se tiene la ley de deslinde jurisdiccional. ¿Qué te dice esta norma? ¿Cuáles son las prácticas que efectivamente o cuáles son los delitos que efectivamente pueden ser solventados en justicia indígena? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué pasa cuando las dos justicias se cruzan? Hay una dirimencia a través de un determinado tribunal. Entonces, eso es lo que le faltó a este artículo, ¿sí? Tener normas que desarrollen porque tal cual se volvió prácticamente ineficaz y te genera, en este caso, inclusive una anomia interna. Es decir, que tienes una norma pero que no produce efectos, es una norma sin norma. Exactamente. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial, vamos evacuando de a poco todas estas interrogantes que tienen en casa y que con nuestro experto y nuestro panel podemos nosotros evacuar preguntas y respuestas. Volvemos después de la pausa en Tú Decides, tu programa.
Analicemos otro artículo de la Constitución. Es el 98. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Es otro artículo. Chicos, ¿ustedes qué entienden por resistencia? Ese es el término clave en el artículo. Bueno, Winter, por resistencia podemos ver esa contraposición, en este caso, ahí mismo está, a ciertas acciones u omisiones que violen o vayan en contra, que perpetren nuestros derechos humanos. Ahora, en el tiempo, cuéntanos tú, en el tiempo, ¿tú has visto quizás alguna mala interpretación en el término resistencia que determina la Constitución actual con un acto que se haya registrado en el día a día? Por ejemplo, en el paro que hubo, en la paralización en Imbabura, quemaron vehículos, afectaron a negocios, cortaron el agua. Eso lo llamaron en algún momento, me declaro en resistencia, y por más que el dirigente indígena dijo se terminó el paro, siguió. Entonces, ¿te parece que quizás se puede malinterpretar en el tiempo? A ver, yo creo que aquí el problema también recae en qué legitimamos y qué deslegitimamos, ¿no? Y también aquí juega mucho el hecho de quién ejerce estas acciones y quién no, porque también podemos regresar a ver de cómo se han bloqueado recientemente las cuentas de diferentes organizaciones sociales y políticas. Podemos ver también cómo en ciertas provincias del norte se cortó la comunicación de las comunidades. Sí, acuérdate que desde el 2019, y un análisis que hacíamos con un experto hace algunos días, parece que desde el 2019 se ejecutó o se deformó la manifestación como tal y ya se volvió en atentados. Acuérdate que en años pasados atentaron contra algunas antenas de medios de comunicación y vinieron a Quito a ocasionar el caos. Ese detalle es importante analizar dentro de esta circunstancia. ¿Qué planteamiento tienes para Esteban? A ver, justamente creo que uno de los problemas es generalizar la criminalización, porque en el momento en que existen este tipo de protestas, también se mezcla mucho lo que viene a ser la delincuencia común, ¿no? Claro, y exactamente. está errado realmente decir los manifestantes son criminales, porque eso está creando una polarización y al mismo tiempo tú estás creando una relegación y una exclusión de grupos que ya históricamente han sido excluidos, ¿no? Y creo que el tema de la resistencia va también por el hecho de identificar los diferentes tipos de violencia que existen. Tenemos el problema de que de por sí las comunidades y grupos minoritarios no han tenido directamente una incidencia en la construcción de políticas públicas que los afectan de manera Claro, hay directa. un sinnúmero de elementos que se deben analizar, ¿no? Claro. Ahora, en base a esta dinámica, ¿cuál sería el planteamiento para Esteban? Sí, o sea que justamente hay mucho que está en riesgo, bueno, sí, muchos desafíos que vienen dentro de la nueva Constitución y rescato el tema de la plurinacionalidad y el tema de lo que vienen a ser los derechos de la naturaleza. Es ¿no el punto de cierto? el punto de partida de todo esto, la plurinacionalidad. Ajá. Como en una sola nación tienes varias, pues, ¿no? Se le puede concebir así. Sí, y entonces, o sea, hemos visto recientemente acciones como, por ejemplo, la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Minas. Recientemente también hubo un decreto que va direccionado justamente a organizaciones y su incidencia con proyectos mineros. Sí, pero más entonces, allá, ¿cómo? Exactamente. Ya para concluir la pregunta para Esteban, por favor. Sí, y la pregunta sería de qué nos da garantías de que realmente estos derechos se sigan respetando en la nueva Constitución y más bien no caigamos tal vez en el error de, por responder a intereses tal vez más empresariales, dejar estos derechos de lado. Perfecto. Mira, las constituciones, y es muy acertada tu pregunta, las constituciones tienen dos partes básicamente, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica es la que se encarga de hacer la distribución del poder a través de una correcta organización de la administración pública. La parte dogmática son esas cargas históricas, culturales que tenemos como país. En ese sentido, dentro de esta parte están los derechos. Y los derechos bajo ninguna circunstancia, cualquier tipo de derecho, ¿no? Y en específico los que tú señalas, pueden ir en retroceso de estas conquistas. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, los derechos es un círculo que tiene al interior muchos más círculos de interpretación, que han crecido los derechos, que se han interpretado de manera favorable. Eso no se puede tocar. No podemos tener una constitución que
haga un regreso conceptual de los derechos. No se pueden quitar estos derechos bajo ninguna circunstancia, no se puede hacer una retrospectiva hacia realidades históricas antiguas, naturaleza, no se lo puede quitar bajo ninguna circunstancia. Lo que sí tiene que realizarse, si es que va a haber una consideración en esta constituyente, en la parte dogmática, es en el esquema de garantías, ¿sí? Cómo proporcionar mejores y mayores garantías a estos derechos, pero Ahora, hacer un proceso de retroceso bajo ninguna circunstancia, si eso es lo que te alarma. ¿Esta Constitución tiene suficientes garantías para la ciudadanía en las actuales circunstancias? Creo que inclusive de más garantías, ¿sí? Porque hay garantías normativas, ¿sí? Que es el propio espectro de interpretación constitucional como un conglomerado de todo. Otro tipo de garantía normativa que son el tema de los principios de aplicación directa constitucional, pero además tenemos las garantías jurisdiccionales, ¿sí? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que se desarrolló después de la Constitución tiene 7 garantías jurisdiccionales, ¿sí? Entonces creo que sí hay las garantías necesarias. Que esas garantías hayan sido tergiversadas, mal utilizadas a conveniencia o en su defecto deformadas o desnaturalizadas es otra cosa, ¿sí? Nuevas garantías yo creo que no son necesarias. Las garantías que ya tenemos tienen que ser perfeccionadas. Perfeccionadas. Así es. ¿Hay que pulir entonces? Hay que pulir. ¿Es necesario? Sí, es necesario. O sea, por ejemplo, el tema de una fórmula de venida del proceso constituyente que es reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es absolutamente necesaria. Respetar en este caso los contenidos que se les han dado a las garantías jurisdiccionales a través de pronunciamiento de Corte Constitucional. Por más que esta cambie, porque si es que se le va a llevar tribunal, sala, lo que sea, igual son conquistas históricas y tienen que ser adecuadas a lo que ya sucedió. Entonces, bajo ningún concepto tampoco se puede retroceder en materia de garantías. No es que de las 7 garantías que tenemos en la actualidad vamos a dejar en 2. No, no se puede. O sea, eso históricamente no se puede. Se denominan, chicos, cláusulas pétreas, ¿sí? De piedra, de que son inamovibles. Esos principios y esas conquistas son pétreas. Y el nuevo asambleísta o la nueva asambleísta constituyente tiene que respetar y tener en su cabeza esas conquistas para no degradar históricamente un texto constitucional. Perfecto. ¿Tienen otras interrogantes? ¿Tienes un planteamiento corto, por favor? Sí, bueno, creo firmemente que el problema no está en el papel ni en las hojas de la Constitución, sino en el mal funcionamiento y cumplimiento de las normas. En este caso, ¿qué garantías vamos a tener nosotros de que el próximo presidente que sea elegido no va a querer volver a cambiar la Constitución? Qué compleja tu pregunta porque estamos en un ambiente inclusive especulativo, ¿no es cierto? Sí. La práctica latinoamericana, ustedes que nuevamente estudian fenómenos regionales, ha sido adaptar las constituciones a una perspectiva o percepción de gobierno. El arte de gobernar es la adecuación de mis acciones al sistema jurídico que yo tengo. Eso es lo utópico. En Latinoamérica, lamentablemente, pasa al revés. No hay ninguna garantía en este sentido. La garantía la van a ofrecer ustedes, la van a ofrecer quienes nos ven. Esa garantía de seleccionar, y no hablo de elegir, seleccionar a los actores y posibles actores de la nueva política que realmente cumplan con las adecuaciones necesarias. Exactamente. Y ese escrutinio es fundamental. Hay un detalle ahí, ¿no? Tomemos en cuenta que es el pueblo el que decide el primer paso. Garantía democrática. Si la gente dice sí a esta pregunta, iremos a elegir asambleístas constituyentes. Sí. Y luego de ese proceso viene una serie de discusión legislativa donde después iremos a las urnas nuevamente a decir si apruebo o no esa constitución. Así es, Winter. Lo que pasó en Chile, por ejemplo. Sí. Es un claro ejemplo que la gente no estuvo satisfecha con cómo se pulió la constitución y al final dijo no. Así es. Mira, hay que ser conscientes de que la constituyente es un proceso, ¿sí? Vamos a votar el 16 de noviembre por si entramos o no entramos a un proceso. Así es. ¿Sí? Próximo año elegiremos a constituyentes. Los constituyentes van a satisfacer sus necesidades, las necesidades de los que nos ven y nos escuchan. Tal vez Responsabilidad ciudadana. Ahí hay un absoluta, punto. sí. Exactamente. Y luego, La segunda. algo que tenemos que llamar la atención, y creo que la democracia ecuatoriana está cada vez, va madurando, sí, asertivamente los espacios de discusión. Involucrémonos al momento de la perceptividad de lo que está pasando en la constituyente. Si algo no nos suena, tenemos el siguiente mecanismo de pronunciamiento que es aceptarlo o no aceptarlo. De hecho, en Chile, sí, por pequeñas cosas y la percepción de la ciudadanía no se cambió esto, ok, por un artículo, 2 artículos no aceptaron el texto, ¿no? Pero sí, la labor constituyente fue adecuada, asertiva, con buenos representantes. ¿Por qué no entrar a una nueva perspectiva de Estado? Exactamente. También es importante el análisis de ir a la casa
y llevar la Constitución y discutirlo en familia, ¿no? Es decir, mira, papá, yo creo que este artículo se podría reformar, ¿no? ¿Está bien? Inclusive hay que entenderlo que desde casa viene el cambio, ¿no? Como para tener responsabilidad de saber si es necesario el cambio en la Constitución o no, y luego escoger bien los representantes si es que pasa o no esta pregunta. Una de las últimas consultas, por favor, cuéntanos. Claro, justamente muy de acuerdo con lo que mencionas. Realmente quisiera más bien preguntar cuáles son las lecciones que nos han dejado procesos anteriores, y también quisiera entender tu lectura del momento político en el cual se está proponiendo esta Asamblea Constituyente. Mira, el momento político, como todo en el Ecuador, es bastante complicado. Tenemos un ambiente de polarización, tenemos un populismo exacerbado, pero tenemos una oportunidad de decisión y poner a prueba, en este caso, a los gobernantes que dicen tener una solución. Tenemos además los mecanismos para pronunciarnos en caso de que no sea necesario o favorecer con el voto en el caso de que veamos una perspectiva actual. ¿Cuáles son los errores del pasado? No quiero atacar a Constitución ni instituciones establecidas, pero... ¿Existieron errores en el 2008 con la nueva Constitución? Definitivamente, ¿no? Sí, todos los procesos sí. constitucionales o constituyentes son perfectibles. Uno de estos es que la Constitución del 2008, que digamos se perfeccionó de una manera distinta, tuvo un cambio de paradigma, fue hiperdesarrolladora, es decir, presentaba candado sobre el candado. Esa es una de las críticas generales que ha tenido nuestra Constitución. Segundo, que era una Constitución que favorecía a la tecnocracia, ¿sí? Utilizando algunos conceptos, que volvía dificultosa la administración pública. Creo que esos son los errores del pasado. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dejó de lección la Constitución del 2008? Que el texto constitucional no es suficiente, que tiene que ser desarrollado a través de una codificación normativa ulterior. ¿Qué nos deja como conocimiento y sapiencia a los ecuatorianos? Aprobamos Constitución en el 2008 y solo al 2012, 2013 tuvimos la codificación funcional estatal. Es parte del proceso. Creo que esas son las lecciones aprendidas y principalmente la conciencia de que es un proceso, de que la Constitución posiblemente a ser aprobada, si todo es favorable, para noviembre del próximo año, no es que va a solucionar los problemas ipso facto, ¿no? Sino que va a haber un desarrollo. Y miren lo interesante ahí, por ejemplo, ustedes ya serán posiblemente profesionales o no, involucrarse en los procesos como Winter decía, ¿no? Empezar a entender antes que criticar. Exactamente. Y en base a esta premisa y a todo lo que hemos hablado en este programa, es importante que en casa razonemos el voto. ¿Por qué no comprar una Constitución y leer cada artículo para conocer qué tiene la Constitución? Analizarlo en familia y decidir responsablemente qué funciona, qué no funciona e ir a las urnas. Terminamos nuestro programa de hoy y finalmente agradecemos a Esteban Ron y a los estudiantes de la Universidad Internacional por su presencia. Conmigo hasta pronto. Un abrazo.